Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a recordar que estamos trabajando en nuestra clase anterior y somos esta. Entonces, en la clase anterior trabajamos sobre los límites. Vimos cómo calculábamos los límites de funciones de dos variables. Esta idea que hicimos acá se puede extender para más variables, pero la idea es comprenderlo muy bien en estas funciones de dos variables, porque allí es más fácil, digamos, que analizar cómo nos podemos acercar a un punto, que es a través de funciones. Eso lo hacemos porque cuando queremos determinar si un límite existe o no, lo que hacemos es tomar diferentes caminos o trayectorias que se acerquen al punto. Esos caminos van a ser funciones. Al acercarnos por esos caminos, lo que hacemos es que nuestro límite lo convertimos en un límite de una sola variable. Y los límites de una sola variable ya lo sabemos trabajar. Y acá nuestro objetivo va a ser determinar que un límite no existe. Entonces, vamos a tomar diferentes caminos y siempre buscamos que el resultado de esos límites nos dé diferente. En este ejercicio pasó que tomamos dos caminos, por ejemplo, y llegamos al mismo resultado. Eso, chicos, no nos dice nada. Tenemos que seguir buscando caminos hasta que lleguemos por acá a un camino diferente. ¿Qué tenemos que recordar para límites de estos que nos quedan de una sola variable? ¿Cómo lo resolvemos cuando tenemos la forma indeterminada 0 sobre 0? Que ya puede ser factorizando o puede ser utilizando la regla del L'Hopital. Entonces, para que recordemos esos dos casos. Bueno, ¿qué más vimos por acá? Este fue otro caso donde aparece una función trigonométrica. Cuando aparecen trigonométricas, Profe, ¿tú estás compartiendo pantalla? Que no me aparece. ¿a los demás chicos les aparece? Sí, a mí sí me aparece. Sí, Bueno, eso sí, pasa. ya. Eso pasa a veces, chicas. Digo que sal y vuelve a entrar, porque a veces no les aparece que estoy Listo, compartiendo. Listo. Entonces, por acá, chicas, volviendo, cuando aparecen estas funciones trigonométricas en un límite, ahí sí, L'Hopital. Aplicar L'Hopital. Y otro recurso que también utilizamos es movernos a través de los ejes coordenados, siempre y cuando se pueda, porque resolver estos límites también nos queda muy sencillo. Entonces, para que recordemos eso acerca de límites. Y vimos por acá unos teoremas, tres teoremas fundamentales de límites que nos permiten calcular límites, pero en este caso es cuando sí existen. Y tenemos entonces estos tres límites fundamentales. Tenemos el límite cuando x, y tiende a A, b de una constante. Que nos dice acá, este primer teorema es que el límite de una función constante nos va a dar como resultado la misma constante. No importa si aquí nuestra función es de dos variables, si tenemos, por ejemplo, esta función f de x, y igual a 5. Esta es una función constante. Si nosotros calculamos el límite cuando x, y tiende a un punto, a, b, ¿a qué valor se está acercando la función? Es súper fácil porque uno dice, no, la función, el resultado, no importa quién sea el x y y que nosotros le evaluamos, nos va a dar 5. Entonces ahí uno dice que el límite de una función constante nos va a dar como el mismo resultado, esa constante. Tenemos por acá otro límite, que es el límite cuando x, y tiende al punto a, b de la función x. Entonces tenemos esta función f de x, y
igual a la función x. Esta es una función de dos variables, así acá el resultado esté solamente en términos de x. Inicialmente la tenemos acá, que las variables va a ser x y y. Entonces, si tenemos el límite cuando x, y tiende al punto a, b, ¿a qué valor se va a estar acercando esta función? Si x tiende a A, entonces la función también se va a acercar a ese valor A. Por tanto, el límite nos va a dar este punto A. Ahora, de forma similar, pero con la variable y. El límite cuando x, y tiende al punto A, B, de la función y va a ser igual a b. Y otra propiedad que tenemos es cuando tengo una constante multiplicada por una función. Cuando tengo una constante multiplicada por una función, los chicos también tienen por ahí el micrófono. Por ahí tienen el micrófono encendido. Venga, yo lo apago. Se me perdió. Ahora sí. Martín, cuéntame. Profe, ¿te sería tan amable de repetir otra vez, porfa, esos tres teoremas? Sí, claro. Desde el primero, esos son tres límites fundamentales. Es el límite cuando x, y tiende a un punto A, B de una función constante. ¿Cómo se ve una función constante de dos variables? Sería, por ejemplo, la función f de x, y igual a 5. ¿Cierto? Entonces, la función siempre, no importa el valor de x y y que tú le ingreses, ella te va a dar 5. Entonces, pensemos ahora en el límite. Si tengo el límite cuando x, y tiende a un valor a, b, de esa función constante, ¿quién sería? Sería la misma constante, porque recordemos que el límite es el valor al cual se está acercando la función cuando nosotros le damos valores a x y a y muy cercanos a este punto a, b. Pero como la función siempre nos da el mismo resultado, entonces ahí nos daría 5. Bueno, la constante, ya en este caso particular, sería 5. El siguiente que tenemos es este límite. El límite cuando x, y tiende al punto A, B, y aquí la función es simplemente la variable x. Y esa también se puede ver como una función de dos variables. Tengo la función f de x, y igual a x. Entonces, cuando el x y y se están acercando al punto A, B, nos preguntamos a qué valor se está acercando la función. Y entonces, x se está acercando al punto A ese número A, por tanto, el resultado de ese límite va a ser ese número A, al valor al cual se está acercando la X. De forma similar, tenemos esta otra función, f de x, y igual a y. Entonces aquí, si calculamos el límite, cuando x, y tiende al punto A, B de esta función, entonces sería este valor de b, al valor al cual se está acercando la y. El tercero nos dice qué pasa cuando yo tengo una constante multiplicada por una función. Y es que con los límites, la constante puede salir del límite. Entonces, si tenemos el límite cuando x, y tiende al punto A, B, de una constante k multiplicado por f de x, y, se va a hacer igual a lo mismo que sacar la constante y esa constante queda ahí multiplicada por el límite cuando x, y tiende al punto A, B de la función de dos variables. Entonces ahí la única condición es que esta sea una constante y esté ahí multiplicando. Esas constantes la podemos sacar del límite. Y hay más teoremas que se siguen cumpliendo. Por ejemplo, el de la suma. No los vamos a escribir porque hay un montón de teoremas de límites,
Pero, por ejemplo, que el límite se puede separar con la suma, con la recta, la multiplicación y la división. ¿Para qué utilizamos estos teoremas fundamentales? Lo hacemos más es para ver cuando un límite sí existe. Y es que en los ejercicios que vimos en la clase anterior, nos concentramos en un punto que no perteneciera a la función, ¿cierto? Al dominio de la función. Y nos enfocamos en esos puntos donde uno decía, bueno, aquí hay problemas, que los ejemplos que hicimos era el 0,0. Pero ¿qué pasa con otro punto? ¿Y qué pasaría también con esa función si el punto pertenece a la función? Entonces veamos este ejemplo. Nos ven, evalúe el límite cuando x, y tiende al punto 2,3 de la función 2x a la 2 más 5 por y a la 3. Entonces vamos a aplicar estos teoremas de límites. Y acá. Vamos a separarlo con la suma. Y notemos que la x acá está multiplicando por 2 y la y aquí está multiplicando por 5. Entonces eso sería lo mismo que tener el límite cuando x, y tiende al punto 2,3 de. Voy a sacar el 2 que está aquí multiplicando. Lo saco del límite y me quedaría la función x al cuadrado. Más, ahora con esta, voy a sacar el 5 y me quedaría el límite cuando x, y tiende al punto 2,3 de la función y a la 3. Ahí separamos con el límite, sacamos constantes y vamos a utilizar la otra parte del teorema. Nos dice, el límite cuando x, y tiende a una función que solamente depende de x va a ser ese valor de a. Acá en nuestro caso la x tiende a 2 y la x está elevada al cuadrado. Entonces eso sería simplemente 2 por 2 elevado al cuadrado más el 5 que saqué, que estaba ahí constante, multiplicado por, y esta función aquí solamente depende de y está elevado al cubo. Y entonces, ¿a qué valor tiende la y? La y tiende a 3. Entonces nos quedaría por 3 elevado a la 3. Y calculemos esto. Esto nos quedaría 2 por 4 más 5 multiplicado por 3 a la 3. Y esto nos da 143. Entonces, un ejemplo de un límite que existe, pero en realidad esto lo hacemos solamente una vez. ¿Por qué? Porque notemos que el dominio de esta función es todo R2. En particular, pues este punto pertenece al dominio de la función. Entonces, cuando yo estoy calculando el límite en un punto que pertenece al dominio de la función, eso va a ser simplemente ir a evaluar ese punto en la función, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Aquí, como si tomáramos x igual a 2, y igual a 3, y lo evaluáramos directamente en la función. Nos ahorramos todo este paso y caemos aquí directamente, y bueno, eso nos daría 143. Entonces, siempre que vayamos a evaluar un límite, hay que hacer una serie de pasos. El primer paso es ese, es verificar si el punto que nos están dando pertenece al dominio de la función. Si pertenece al dominio de la función, muy fácil, porque calcular ese límite va a ser simplemente evaluar estos puntos, reemplazarlos aquí por x y ya saber cuánto vale. Si no pertenece al dominio de la función, es el caso interesante, ahí sí tenemos que aplicar todas las estrategias que vimos en la clase pasada. Y ahí sí, chicos, buscar que el límite no exista. Bien, vamos a pasar ahora a el último tema para este primer parcial y son las derivadas. Vamos a definir cómo son las derivadas para las funciones de
dos variables y esta primera parte que vamos a ver es de calcular, ¿cierto? Calcular esas derivadas y ver una interpretación que tiene. Entonces, por acá está la teoría y las vamos a llamar derivadas parciales. Parciales porque no va a ser una derivada total como las que teníamos para las funciones de una sola variable, sino que aquí vamos a tener una derivada por cada variable y a eso recibe el nombre de derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial de una función de dos variables con respecto a la variable x la vamos a denotar de esta forma, que sería la derivada parcial de la función f de x, y con respecto a x. Notemos que aquí esta d es un poco más curva. Cuando trabajamos las derivadas de funciones de una sola variable, lo escribíamos así. Pero como nuestra función ya es de dos variables y estamos trabajando con derivadas parciales, la notación de eso, chicos, es hacerla de así más curva. Entonces lo podemos escribir así o también el nombre de la función y acá abajo ponemos un subíndice respecto a la variable a la cual vamos a derivar. Entonces esa es la notación que vamos a utilizar. Estos dos nos hablan lo mismo de la derivada parcial con respecto a x. Entonces la derivada parcial de una función de dos variables con respecto a x es una función definida por un límite. Entonces tenemos que es igual a el límite cuando h tiende a 0 de la función f de x más h, y menos f de xy dividido h. Esa es la definición formal. Para calcular una derivada, nosotros no la vamos a utilizar, porque ya vimos que ver estos límites de funciones de dos variables nos cuestan un poquito. Nos vamos a ir de una vez a las reglas de derivación. Sin embargo, conocer esta fórmula nos ayuda a entender qué es lo que estamos calculando y cómo se calcula. ¿Por qué? Porque notemos acá que en este límite uno le suma h. ¿A quién le estamos sumando h? Si es la derivada parcial con respecto a x, le estamos sumando h solamente a esa variable en la función. Notemos que aquí la y queda la misma. Uno dice que esa y queda constante y la que está cambiando aquí realmente es la h, perdón, la x, que le sumamos h. Entonces, esa función, que es la derivada parcial de la función de dos variables con respecto a x, lo que hace es que estudia el cambio en la función original con respecto a la variable x. Y eso es muy importante a la hora de calcularlo, porque de hecho, cuando calculamos la derivada parcial con respecto a x, asumimos que la variable y va a ser una constante en la función y aplicamos las mismas reglas de derivación que nosotros conocemos, siempre pensando que la y se comporta como una constante. De forma similar, tenemos la derivada parcial con respecto a y. Entonces aquí la derivada parcial de una función de dos variables con respecto a y la vamos a denotar de esta forma. Entonces la derivada parcial de la función f de x con respecto a y, o también tenemos aquí que ponemos la y como un subíndice de la función de dos variables y es la función definida por también este límite. El límite cuando h tiende a 0 de la función f de x, y más h menos f de x, y sobre h. Si vemos aquí, la h ya se le está sumando a la variable y. Ese cambio que uno dice que h tiende a 0, uno le suma un valor muy pequeñito y está viendo cuál es el cambio que está obteniendo la función. Pero acá la h solo se la sumamos en la variable y. Esa derivada parcial con respecto a y lo que nos da es que estudia el cambio de la función respecto a esa variable. Y también acá
cuando calculamos la derivada parcial con respecto a y, lo que debemos de tener presente es que asumimos que la x sería una constante en la función y aplicamos las reglas de derivación que conocemos. Profe, una pregunta. En el parcial podemos sacar esos tipos de fórmulas. No, no, chicos, en el parcial no pueden sacar nada. Sin embargo, ¿qué fórmula se tiene que aprender? La de la multiplicación y la regla de la cadena. Y las derivadas de las trigonométricas, sobre todo seno y coseno. Esos, chicos, sí hay que tenerlos claros. La de la división, por ejemplo, no la utilizamos. No se preocupen con esa que no se las voy. Esa no la utilizamos tanto acá, pero multiplicación y la regla de la cadena son las dos que tenemos que tener fuertes. Y ya las otras reglas de derivación sencillas, que aquí las vamos a repasar. Profe, porque el parcial con el temario que hemos llevado hasta el momento se ve largo. Sí, sí, muchachos, es largo. Yo reconozco que esta primera parte es larga. Sin embargo, digamos que, ¿qué es lo nuevo? Porque lo que vimos atrás, sobre todo para las funciones vectoriales, era un repaso, porque al final uno seguía trabajando con funciones de una sola variable. Entonces, digamos que ahí lo nuevo era eso, entender que teníamos tres componentes. Pero digamos que el otro era un repaso. Entonces se ve como mucho, pero es más porque estamos repasando esas cositas. ¿Qué es nuevo? Lo de los límites, lo del dominio y esto que vamos a ver acá sí es nuevo. Sin embargo, chicos, si ustedes sienten que necesitan algo como una fórmula, es que aquí no hay tanto fórmulas, sino reglitas de derivación, de integración. Si necesitan como alguna fórmula, ustedes me dicen, profe, antes del parcial, puedes poner la fórmula y ahí la pongo para todos, ¿cierto? Si usted siente que le está causando dificultad, pero así en particular, cada uno no puede sacar ninguna nota de clase. ¿No? Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Entonces, bueno, vamos a practicar. Digamos que esa es la teoría de lo que es una derivada parcial. Tener en cuenta eso que uno supone que la otra variable es una constante, pero ahora sí, veamos ejemplos. Entonces, vamos a calcular las derivadas parciales de las siguientes funciones. Entonces, por acá consideramos esta función f de x, y igual a la función 3x a la 4 menos 2x a la 2 por y a la 3 más 5y menos 6. Entonces, vamos a calcular la derivada parcial de esta función con respecto a x. Entonces, ¿qué asumimos? Que la x, vamos a derivar parcialmente con respecto a x. Entonces, vamos a suponer que la y es una constante y aplicamos las reglas de derivación que ya conocemos. Sabemos, por ejemplo, que la derivada se reparte para la suma y la resta. Entonces empecemos acá con esto. ¿Quién sería la derivada con respecto a x de 3x a la 4? Ahí no aparece la y. Entonces derivamos con respecto a x, que sería bajo el exponente. 12x Bien, 12x a a la la 3. Perfecto. Menos. Analizamos la función que sigue. Notemos que aquí aparece el 2 y aparece la y a la 3 multiplicando. Como estamos derivando con respecto a x, la y se comporta como una constante. ¿Y qué pasa con las constantes? Cuando vamos a derivar y esas constantes se están multiplicando, salen de la derivada. Entonces nos quedaría 2 por y a la 3
Y derivamos x al cuadrado, que la derivada de x al cuadrado es 2x. Más, ahora derivemos esto. Estamos derivando con respecto a x. La y es constante. Entonces, pensemos, pues si esto fuera un número, una constante, 5 por otra constante nos da una constante y la derivada de una constante es 0. Entonces acá vamos a poner el 0. Uno ya después no lo pone, pero pongámoslo aquí para esto. Menos 6. 6 es una constante, la derivada de una constante, ya sabemos que nos va a dar 0 también. Y siempre que calculemos estas derivadas, escribámoslo lo más sencillo posible, ¿cierto? Hagamos las operaciones que se puedan entre ellos, porque después las vamos a estar utilizando. Entonces aquí lo único que podemos hacer es operar acá este 2 con este 2 y nos quedaría menos 4 por x multiplicado por y a la 3. Profe, una pregunta. Sí, perdón. Bueno, cuando fue menos 2x a la 2 y a la 3, a diferencia del 5y, el menos 2y a la 3 quedó tal cual, porque está multiplicando con la x, suponiendo que en el 5y que quedó en 0 estuviera por decir una x, ahí sí quedaría la 5y normalita. Muy bien, ajá. Si aquí hubiera una x, saca la constante, la derivada sería 1 y te quedaría 5y. Bien, eso Ay. es. Bien. Ahora cambiemos el chip. Vamos a hacer la otra, que sería la derivada parcial de la función con respecto a y. Desde aquí, chicos, uno sí tiene que estar muy concentrado porque está cambiando todo el tiempo respecto a cuál es la que está calculando. Entonces, vámonos con esta. Vamos a derivar parcialmente con respecto a y. Asumimos que la x se comporta como una constante. Entonces, me voy aquí a la Sería función. Muy bien. Notemos que aquí no está la y, por tanto, la derivada de eso sería 0. Sigamos por acá. Menos 2 por x al cuadrado es una constante que está multiplicando a la función y a la 3. Entonces, sacamos la constante y derivamos. Y sería 3y a la 2. Muy bien, que la derivada de y a la 3 sería 3y a la 2. Más, ¿cuál sería la derivada de 5y con respecto a y? 5. Muy bien. Menos, esa es una constante, Sí. la derivada de ese con respecto a cualquiera nos daría 0. Y simplifiquemos por acá, que se puede operar solo aquí, esta multiplicación. Entonces nos quedaría menos 2 por Me x, quedaría 6. menos Menos 6. 6. Sí, menos 6. Menos 6 por x al X cuadrado Y el cuadrado. y Más al 5. cuadrado más 5. Y listo. Eso es, son las derivadas parciales, arriba con respecto a x y con respecto a y. Miren que nos dan totalmente diferentes esas derivadas parciales respecto a las variables con cuales estamos derivando. Y es de que al inicio, chicos, uno ve eso muy raro que uno dice, ay, ¿cómo que asuma que la otra es constante si uno está acostumbrado a verla como una variable? Pero eso es de concentrarnos y de práctica y de tener claras esas reglas de derivación. Profe, Cuéntame. una dudita. Sí. Cuando es constante real, pues no, cuando es que reemplazamos una por una constante, en cualquiera de los dos casos opera con la derivada. Pues que veo que, por ejemplo, en el primero 6 era constante, quedó en 0. Y en el Ujú. segundo también. Sí, exacto. O Ujú. sea, solo se aplica ¿cómo es? Como cambiarla por constantes es para las que ya tienen variable, pero las que son constantes, en ambos casos se derivan. Sí, exacto. Ah, Se derivan y dan 0. Sabes gracias, que profe. con gusto la derivada de una constante nos va a dar 0. Sí, claro. Profe, ¿me podrías recordar por qué ese 2x al cuadrado no quedó en 0? Pues como esa x, ¿por qué no quedó ¿En la primera o en la segunda? en la de abajo? En esta. Esta. Sí, cuando tomamos, ajá, que pues
Y ahí la X sería una constante. Exacto. Ujú. Lo que pasa es que acá la X se está multiplicando. Me voy a volver un poquito. Pensemos en esto. Cuando teníamos, por ejemplo, una función de esta forma, f de x igual a 3 por x al cuadrado. Aquí este 3 está multiplicando a la función x al cuadrado. Cuando te tenías una multiplicación, dejabas la constante, como dice, saco la constante y derivo la función, que la derivada de x al cuadrado sería 2x. Ya, Ah, sí, ¿sí? gracias. Con gusto. Voy a terminar aquí la idea para que esto nos quede muy claro, chicas, porque aparece mucho. Entonces acá, volviendo a hallar la derivada con respecto a y, notemos que esto está multiplicando a la función. Entonces, como la x se comporta como una constante, saque la constante, o sea, dejo esto igual y solamente derivo y a la 3, que sería 3y a la 2. Bien, veamos otra función donde apliquemos la regla de la cadena. Consideremos ahora esta función f de x, y igual a la exponencial elevada a la x al cuadrado más y al cuadrado multiplicado por, bueno, más, tomemos otra, el seno, por ejemplo, el seno de x al cuadrado por y. Vamos a hallar la derivada parcial de esta función con respecto a x. Entonces recuerden esta otra notación que ponemos el nombre de la función y aquí como un subíndice la variable con respecto a la cual vamos a derivar. Entonces empecemos por acá. Siempre que vamos a derivar, notemos la estructura. Entonces tengo una suma. Yo ya sé que la derivada es la suma de las derivadas. Entonces empecemos con esta función aquí a la izquierda. Tengo la exponencial, pero dentro de la exponencial tengo otra función. Eso ya nos dice que tenemos que hacer la regla de la cadena. Entonces vamos a derivar parcialmente con respecto a x. ¿Quién sería acá la regla de la cadena? Entonces uno deriva la función de afuera, la evalúa la de adentro sin derivar. ¿Quién es la derivada de la función exponencial? Ella misma. La La misma. Entonces, exponencial. ¿qué haría? La exponencial evaluada en lo de adentro, x al cuadrado más y al cuadrado, multiplicado por la derivada de lo de adentro con respecto a x. ¿Quién sería la derivada de esto con respecto a x? 2x. Bien. Entonces quedaría multiplicado por la derivada de x al cuadrado con respecto a x es 2x más la derivada de y al cuadrado con respecto a x. Como aquí se lo estoy derivando y al cuadrado, eso me va a dar 0. Entonces nos quedaría así. Más, sigamos por acá, la derivada de esta otra función. También tenemos que hacer la regla de la cadena, que notemos que tengo una función dentro de otra. X al cuadrado más y, perdón, x al cuadrado por y, la tengo dentro de la función seno. Entonces apliquemos ahí la regla de la cadena. Sería la derivada de la función de afuera, que la derivada del seno es el coseno, multiplicado por la de dentro sin derivar. Bueno, evaluar la de dentro sin derivar, multiplicada por la derivada de esto con respecto a x. ¿Cuánto nos daría? 2x. Nos quedaría por acá. 2xy. Muy bien, 2 por x, y. Que aquí la y se comporta como una constante, la saco y la derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces ya nos quedaría así. Ahí, chicos, organicemos. No podemos operar mucho, lo que sí podemos hacer es como escribirla mejor. Vamos a poner esto que está aquí multiplicando antes de esas funciones. Entonces lo voy a escribir así, 2 por x
por la exponencial elevada a la x al cuadrado más y al cuadrado más, y aquí mucho cuidado con esto, porque uno a veces se encuentra que multiplican esto. No, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque este es el argumento del coseno. Eso es lo que está dentro del coseno y este, chicos, está aquí afuera multiplicando. Entonces, para uno no cometer errores, lo pone como antes de la función trigonométrica, ¿cierto? Entonces, aquí lo escribimos así, como 2x por y multiplicado por el coseno de x al cuadrado por y. Bien, perdón, aquí, 2x. 2x, está bien, porque ese es el coseno. Ahora sí, x al cuadrado por y, que es el argumento del coseno. Muy bien. Esa sería la derivada parcial con respecto a x. Vamos a encontrar la derivada parcial con respecto a y. Pero una pregunta, ahí en la anterior, ¿no quedaría 4x al cuadrado por y? Ya que, o es que ese 2x por y solamente multiplica el coseno y no se interactúa con el 2x que acompaña a Euler. Ah, no, solamente multiplica el coseno porque mira que aquí tengo una suma. Entonces con este no se opera. Este multiplica el Euler y este multiplica al coseno. No podemos juntar este con este, que no se están multiplicando. Ellos están separados por una suma. Eso resuelve tu duda. Eso es lo que me estabas preguntando. No. Bueno, chicos, sí. Entonces nos quedaría así. Este está multiplicando el coseno y este 2x está multiplicando aquí a la exponencial. Vámonos ahora a derivar con respecto a y. Entonces cambiamos y ahora asumimos que que la x es una constante. Entonces volvemos aquí a la función original y vamos a derivarla con respecto a y. Entonces también tenemos que aplicar aquí a la regla de la cadena, nos quedaría igual a la exponencial elevado a la x al cuadrado más y al cuadrado. Pero ya sería por 2y. Multiplicado por la derivada interna con respecto a y. Entonces esto nos da 0 y la derivada de y al cuadrado es 2y. Más, ahora derivemos esto, también regla de la cadena, es la derivada de la función de afuera. Sería igual coseno. Evalúenlo de adentro sin derivar. Multiplicada por la derivada interna. ¿Quién sería la derivada interna de esta con respecto a y? Sería X a la 2. X a la 2. Eso sería porque aquí esto es constante, sale y la derivada de y es 1. Entonces nos quedaría x a la 2 por 1, x a la 2 y listo. Ahí ya derivamos, organicémosla también. Y esta sería entonces las derivadas parciales de nuestra función. Y la otra regla de derivación que nos vamos a encontrar es el producto, la regla del producto. Veamos una función donde la tengamos que utilizar. Consideremos por acá la función f de x, y. Ay, qué pena, chicos, ahí me ahogué, me ahogué. Continuamos por acá. Entonces, busquemos una función donde tengamos que multiplicar. Por ejemplo, esta. Y al cuadrado por el coseno
x al cuadrado por y a la 3. Más 5 por x por el logaritmo natural de y. Vámonos por acá y encontremos la derivada parcial de la función con respecto a x. Entonces, siempre antes de derivar, veamos cómo está compuesta nuestra función. Es aquí a la izquierda. Tengo y al cuadrado. Pero ahí, Sí, perdón, ahí con respecto a X sí hay que aplicar regla del producto, no. no, no. Ya vamos a ver. Entonces, ¿qué tengo aquí en la primera parte? Y al cuadrado es una función que depende de y. Y por aquí tengo coseno de x al cuadrado por y a la 3. Solamente hay una función que tiene x, la del coseno. Entonces ahí no hay que aplicar la regla del producto, simplemente asumimos que la y es constante. Entonces eso está multiplicando, lo dejamos aquí y vamos a derivar con respecto a x lo que tiene x, que sería aquí la derivada del coseno, evaluada en x al cuadrado por y a la 3. Entonces si me voy por acá, la derivada del coseno es menos seno evaluado en x al cuadrado por y a la 3 multiplicado por la derivada de lo de adentro con respecto a x. Que si derivo esto de aquí dentro con respecto a x, me quedaría 2x X y ya la 3. por y a la 3. Perfecto. Listo. Esa sería la derivada de esta primera parte, más, notemos aquí a la derecha, tengo 5x por el logaritmo natural de y. Hay dos funciones, una tiene x y la otra tiene logaritmo natural. Ese logaritmo natural de y también va a ser una constante. Es como si tuvieran logaritmo natural de 5. Entonces, sale 5 multiplicado por el logaritmo natural de y. ¿Y quién es la derivada de x? Con respecto a Uno. x. 1. Multiplicado por 1. Y entonces ahí no tuvimos que aplicar la regla del producto, aunque tengamos funciones, dos funciones multiplicando, pero las dos funciones no tienen la x. Entonces acá organicemos la respuesta, saquemos este menos. Y esto, chicos, sí está multiplicando con este. Entonces nos quedaría 2x y al cuadrado por y a la 3, nos queda y a la 5, multiplicado por el seno de x al cuadrado por y al cubo, más, y aquí nos queda 5 por el logaritmo natural de y. Esa es la derivada con respecto a x. Vámonos a esta, la derivada parcial de la función con respecto a y. Por aquí analicemos. Entonces vamos a esta primera. Acá tengo y al cuadrado, es una función, y la otra función es el coseno. Y las dos, el coseno como un argumento tiene la y. Ahí sí tengo que venir a aplicar la regla del producto, que nos dice que es la derivada del primero, sería 2y, multiplicado por el segundo sin derivar. Más, ahora, dejo el primero sin derivar y lo multiplico por la derivada del segundo, que la derivada del coseno es menos seno, Menos ¿sí? Menos seno
evaluado en interna, x al cuadrado por y a la 3, multiplicado por la derivada interna. ¿Y quién es la derivada de aquí adentro con respecto a y? x a la 2 por 3y a la 2. ¿Bien? X a la 2 es una constante, sale y nos queda 3 por y a la 2. Listo. Ahí aplicamos la regla del producto, que es, de nuevo por acá, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más, dejo el primero sin derivar, multiplicado por la derivada del segundo. Sigamos por acá, más, y acá chicos, tengo esto y esto. Solo es una multiplicación, pero solo hay una función que tiene y, que es el logaritmo natural. Entonces, esto se comporta como una constante, sale, Entonces queda tal cual. x sale, ¿sí? ¿Y quién es la derivada del logaritmo natural de y? 1 1 sobre y. sobre logaritmo, sobre y en este caso. Bien, 1 sobre el argumento que es y. Bien, y esa sería la derivada. Organicemos. Miremos qué podemos operar por acá. Este 2y con lo que tengo acá no lo puedo operar. Este me queda igual. 2y multiplicado por el coseno de x al cuadrado por y a la 3. Aquí sí puedo operar. Hacemos ley de los signos, más por menos menos. Y pongamos primero las letras. Entonces aquí me quedaría 3 por x al cuadrado. Y aquí y a la 2 por y a la 2 nos queda y a la 4. Multiplicado por el seno de x al cuadrado por y a la 3 más, y aquí podemos operar esto, nos quedaría 5 por x sobre y. Y esa sería entonces la derivada parcial con respecto a y. Entonces ahí ya vamos teniendo idea, esto es de mucha práctica chicos, y lo que vimos acá son las reglas que vamos a necesitar. Regla de la multiplicación, regla de la cadena, y aparte de esas derivadas sencillas, las de las trigonométricas, sobre todo seno y coseno, no las de cosecante ni cotangente, esas chicos no se los voy a preguntar, pero la del seno y la del coseno es así, tener esas dos derivadas súper claras. Bien, ya más adelante vamos a volver a hacer algunas derivadas parciales, entonces volvemos a repasar esto. Vamos a ver ahora qué interpretación tienen estas derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial de una función f de x, y con respecto a la variable x nos representa una tasa de cambio. ¿Ven? Y es que, ¿qué es una tasa de cambio? Una tasa de cambio nos indica qué tan rápido varía la función
cuando X es la que está cambiando, y las demás permanecen constantes. Entonces, aquí, chicos, esa es la interpretación de una derivada parcial. Es que una derivada parcial la podemos ver como una tasa de cambio, que nos dice cómo está cambiando la función cuando la X es la que está variando y la otra variable permanece constante. Por ejemplo, vamos aquí a trabajar con una función muy sencilla. El volumen de un cono. El volumen de un cono depende de su radio, que lo anotamos por la letra R, y su altura, que lo denotamos por la letra H. Y esa es una fórmula. Tenemos aquí que el volumen es igual a 1/3 por pi por R al cuadrado por H. Bien. Vamos a calcular por acá. Entonces, primero, vamos a calcular el volumen de un cono de radio 3, más cortico, de radio 3 y altura 5. Aquí simplemente nos está pidiendo calcular el volumen. Aquí tenemos la fórmula del volumen. Vamos a reemplazar el volumen de un cono que tiene radio 3 y altura 5. Va a ser igual a 1/3 por pi del radio al cuadrado multiplicado por la altura, que es 5. Calculemos esto por acá. 1/3 por pi por 9 por 5. Esto nos da 47.12. No nos vamos a concentrar mucho en las unidades, pongámosle aquí unidades cúbicas para representar que ese es un volumen. Entonces, pues lo vamos a verificar por acá. 1/3 multiplicado por pi por 3 al cuadrado, que es 9 por 5, sí, nos da 47.12. Vamos a tomar ahora esa función y vamos a derivarla respecto al radio. Entonces, ¿quién sería por acá la derivada parcial del volumen respecto al radio
es, y vámonos a la fórmula, y vamos a derivarla con respecto a R. La derivada parcial del volumen con respecto a R va a ser igual a, entonces, 1/3 pi y h son constantes. Y derivo R al cuadrado, que sería 2R. Entonces nos quedaría 1/3 por pi por h. Y la derivada de R al cuadrado sería 2R. Y aquí organicemos, a ver qué podemos hacer. Este 2, que aquí nos quedaría 2/3 de pi por h por r. ¿Bien? Sería la derivada entonces parcial de nuestra función con respecto a el radio r. ¿Y qué nos describe? Y esta describe la tasa de cambio del volumen solo cuando cambia el radio y la altura permanece fija. Muy bien. Entonces, ¿para qué lo vamos a utilizar? Vamos a, por acá, esta derivada parcial. Y la vamos a evaluar en este mismo punto, en 3 para la X y 5, perdón, 3 para el radio y 5 para la altura. Entonces vamos a tomar ahora la derivada parcial con respecto al radio y evaluémosla en este mismo valor. Entonces venimos acá a la fórmula, nos quedaría 2/3 por pi por h, que vale 5, por r, que vale 3. Y esto nos da aproximadamente 3 por pi por 15, nos da aproximadamente 31.41. ¿Qué es esto? ¿Qué significa ese número? Ese número es una tasa de cambio. Y ese nos está diciendo cómo está cambiando el volumen si aumento el radio solo en una unidad y la altura la dejo constante. Entonces nos está diciendo que el volumen de ese cono va a aumentar 31.41. ¿Qué pasaría ahora con la otra? Sería por acá la derivada parcial de el volumen respecto a la altura. Vamos a calcular la derivada del parcial del volumen respecto a la altura. Entonces esa derivada parcial nos da, volvamos por aquí a la función original y vamos a derivarla con respecto a h. Todo esto es una constante y la derivada de h con respecto a h va a ser 1. Entonces al final nos quedaría esto mismo, ¿cierto? Entonces la derivada parcial del volumen con respecto a h nos da 1/3 de pi por r al cuadrado. ¿Y qué nos describe? Voy a copiar y pegar aquí esto mismo.
Entonces acá. Y describe la tasa de cambio del volumen solo cuando la altura, solo cuando cambia la altura y el radio permanece constante. Entonces vamos a calcular quién sería la derivada parcial del volumen con respecto a la altura en este mismo valor. Cuando el radio vale 5, perdón, el radio vale 3 y la altura vale 5. Reemplacemos ahora acá. Miren que la H se nos fue, ya solo nos queda el radio. Entonces nos quedaría 1/3 por pi por r al cuadrado, que sería por 9. Y esto nos da 9.42. ¿Qué estamos obteniendo acá? Como ese número es positivo, estamos obteniendo que el cambio que tiene el volumen, si aumentamos en una unidad la altura y el radio permanece constante, va a ser de 9.42 y pongámosle pues aquí las unidades cúbicas y unidades cúbicas. ¿Qué podemos ver acá? ¿Cómo está teniendo, cuál es el cambio que está teniendo la función si yo decido, por ejemplo, aumentar el radio en una unidad y dejar la altura constante? Si yo decido aumentar el radio en una unidad y dejar la altura constante, estoy encontrando que el volumen va a aumentar. ¿Cuánto? 31.41. Y si ahora decido aumentar la altura en una unidad y dejar el radio constante, el volumen también está aumentando, pero más poquito, está aumentando 9.42. Entonces, esas derivadas parciales las podemos ver como la tasa de cambio, que tiene una función cuando una de las variables aumenta una unidad y la otra permanece constante. Importante cuando estemos trabajando con este tipo de problemas, chicos, es que cuando vamos a evaluar, evaluamos en los mismos valores que nos dan inicialmente. No pensaría acá que como ya el radio es el que está aumentando una unidad, entonces tengo que aumentarle 4. No, eso ya me lo hace la derivada. Es que notemos que no estamos evaluando aquí en la función original, sino que estamos evaluando en la derivada parcial. Entonces se evalúa en el mismo valor. Ya la derivada es lo que nos dice qué pasa si el radio sube una unidad y la altura permanece constante. ¿Sí me hago entender con eso? ¿O no? Está muy ahí como en el aire. Profe, a mí me gustaría volver como a ver, no sé si otro ejercicio, pues como repasarlo de nuevo. Pero antes de eso, voy a hacer un ejemplo aquí, pero solo para que entendamos lo que estamos haciendo. Aquí tengo la fórmula del volumen. Ya después lo trabajamos todo con la derivada. Entonces voy a traer esto por acá y supongamos que tengo esto. Pensemos que tengo un cono de radio 3 y altura 5. Yo hoy le calculo el volumen a ese cono y esto ya lo calculamos por acá. Nos dio 47.12 unidades cúbicas. Ok. Ahora, la derivada parcial nos da una tasa de cambio. ¿Qué nos está dando la derivada parcial? ¿Cuánto está aumentando la derivada parcial con respecto a R? Si la evalúo en este punto 3,5, nos está diciendo cuánto está aumentando la función si el radio aumenta en una unidad y la altura permanece constante. Vámonos por acá y veamos cuánto sería en ese caso.
¿Cuánto sería el volumen si el radio aumenta una unidad y la altura permanece constante? Desde aquí estoy en la función original, sería 1/3 multiplicado por pi por el radio, que ahora vale 4 elevado al cuadrado, que nos da 16 por 5, que es la altura, y esto nos da 83,77 unidades cuadradas. ¿Cómo se obtuvo este valor? Es lo mismo que este 47,12 más la tasa de cambio, que la obtuvimos con la derivada, que es 31,41. Entonces que si sumamos aquí 47,12 más 31,41 nos daría efectivamente 83,77. Entonces, eso es lo que estamos encontrando. Es este pedacito. ¿Cuánto aumenta más la función si el radio aumenta en una unidad y la altura permanece constante? Solo que no vamos y calculamos esto, sino que simplemente esa información nos la va a dar la derivada parcial. Entonces, la derivada parcial no nos dice cuánto vale el volumen evaluado en 4,5. Nos dice cuál es la tasa de cambio, cuánto aumentaría el volumen si aumentamos el radio en una unidad y la altura permanece constante. Vamos a ver acá otro ejemplo para que nos quede más claro. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, también. Sea, ahí solamente dice es lo que aumenta, pero en Sí. caso tal de que nos pregunte el aumento total, la pregunta diría más o menos como ¿a cuánto aumenta, cierto? Sí. Aquí nos vamos a concentrar chicos, en la tasa de cambio. Voy a preguntar cuánto aumenta o cómo varía, ¿cierto? Si una Ah, de las variables permanece constante y la otra aumenta solo en una unidad. pero no va a haber una pregunta, pues, o sea, que diga como responder, no sé, como por ejemplo, estaba en tanto, entonces, ¿en cuánto queda al final? ¿No va a haber algo así? Se podría preguntar, pero ya lo sacas con la derivada. ¿Y me hago entender? Y por ejemplo, si les pregunto cuánto valdría el volumen en el 4,5, si lo que sería más fácil simplemente venir aquí y reemplazar, ¿cierto? Pero lo que, sí, no, aquí chicos, Ah, ya. me retrato. Lo que les voy a preguntar es la tasa de cambio, para que no nos vayamos a enredar con eso, solamente la tasa de cambio, y esa tasa de cambio nos la da la derivada. Listo. Veamos este otro ejemplo. Nos dicen, la producción semanal de una planta está dada por la siguiente fórmula. Está por una función P que nos da la producción cada semana, que va a ser igual a 1200 por X más 500Y más X al cuadrado por Y menos X a la 3 menos Y a la 2. Donde X nos representa el número de trabajadores calificados.
Y Y es el número de trabajadores no calificados. Muy bien. Entonces nos dicen el número de trabajadores calificados y el número de trabajadores no calificados que se emplean en la planta. Si actualmente la fuerza laboral está formada por 30 trabajadores calificados y 60 no calificados. Este es nuestro enunciado y con este enunciado vamos a responder la siguiente pregunta. Por ejemplo, aquí primero, ¿cuál es la producción semanal de la planta? Vamos a responder esta pregunta y ahí volvemos a leer nuestro enunciado. La producción semanal de una planta, vemos que es una planta de lápices, se producen lápices. Entonces, semanalmente la planta produce esta cantidad de lápices. Esta es la función que nos dice cuánto se produce y depende de dos variables, de X, que es el número de trabajadores calificados, y de Y, que es el número de trabajadores no calificados. Entonces nos dicen que actualmente están trabajando con 30 trabajadores calificados y 60 no calificados. Entonces, ¿quién sería aquí la producción semanal? Sería venir y tomar nuestra función B y reemplazar la X por 30 y la Y por 60. Bien, reemplacemos. Si reemplazamos ahí la X por 30 y la Y por 60, ¿cuánto nos quedaría por acá? 1200 por 30 más 500 por 60 más 30 al cuadrado por 60 menos 30 a la 3. Ingresemos, chicos. Volver a empezar. Más, ahora sí, 30 al cuadrado por 60 menos 30 a la 3 menos 60 al cuadrado. Y Profe, esto qué pena. cuéntame. ¿La pantalla que vos estás mostrando está mostrando el 30 o solamente ahí donde se ve el lapicito al lado de la? Pues vos estás escribiendo. Ah, no. Le estaba haciendo la calculadora. Ahora sí. Ah, ok, ok, ok. Entonces, por acá nos da 89.400. Simplemente unidades. Pongámosle aquí unidades de producción semanal. Entonces nos da 89.400. Si reemplazo aquí la X por 30 y la Y por 60.
Vamos a responder ahora esta otra pregunta. Vamos a estimar el cambio en la producción semanal que resulta de contratar un trabajador calificado más, y dejar el número de trabajadores no calificados igual. Muy bien. ¿Quién nos da esa información? Y aumento el número de trabajadores calificados en uno más. Voy a contratar uno más y el número de trabajadores no calificados los dejo igual. ¿Cómo se vería ese cambio en esa producción? Eso precisamente nos da la información, nos da esa información, la derivada parcial de la función con respecto a X. Porque X es el que está variando en una unidad el número de trabajadores calificados. Entonces, vamos a calcular la derivada parcial de la función con respecto a X. Calculamos la derivada parcial de nuestra función con respecto a X, que nos daría por acá. 1200, esto no tiene X, se nos hace 0. La derivada parcial de esta función con respecto a X nos quedaría 2x por y aquí menos 3x al cuadrado. Y esta como no tiene X, es constante, se nos hace 0. Es la derivada parcial por acá, nos quedaría 1200 más 2 por xy menos 3x al cuadrado. Listo. Y vamos a evaluar esa derivada parcial en la misma información que nos dieron aquí inicialmente. X en 30 y Y en 60. Entonces aquí la derivada parcial de la función con respecto a X evaluado en 30 para la X y 60 para la Y nos da 2100. Muy bien. ¿Y qué significa este número? Pongamos aquí 2100 unidades. Es que estamos encontrando que si se contrata un trabajador calificado además, la producción semanal aumentaría en 2100 unidades. Entonces acá pongamos, en ese caso, la producción semanal aumentaría en 2100 unidades.
Esa es la información que nos da la derivada parcial. ¿Cómo está cambiando la función si una de las variables aumenta una unidad y la otra permanece constante? Vamos a estimar ahora el otro caso. ¿Qué pasaría si aumentamos en una unidad el número de trabajadores no calificados y dejamos el número de trabajadores calificados igual? Entonces ahora por acá vamos a estudiar el cambio en la producción semanal que resulta de contratar un trabajador no calificado más y dejar el número de trabajadores calificados igual. ¿Quién nos da esa información? La derivada parcial, pero ahora con respecto a la variable que está cambiando, que es y. Entonces, vamos a tomar esta función y derivémosla con respecto a y. Vamos aquí. Entonces, esto no tiene y, nos daría 0. Esta sí tiene y, nos quedaría 500 más. La derivada parcial de esto con respecto a y me quedaría x al cuadrado. Esta se me hace 0 y la derivada parcial de este me quedaría menos 2y. Entonces escribamos acá la derivada parcial de nuestra función producción con respecto a y es igual a 500 y ya se me olvidó el otro. Nos vamos por acá, nos queda 500 más x al cuadrado menos 2y. Bien, y vamos a evaluarla. Vamos a evaluarla en esos valores. Exactamente los mismos, chicos, en los iniciales. La fuerza laboral que nos dieron acá en el problema, que eran 30 trabajadores calificados y 60 no calificados. Porque el cambio ya me lo está dando la derivada parcial. 30 calificados y 60 no calificados. Entonces, si evaluamos esto, nos daría por acá 500 más 30 elevado al cuadrado menos 2 multiplicado por 60. Y esto nos da 1280 unidades. Muy bien. Entonces, ¿qué encontramos por acá? Que si aumentamos en una el número de trabajadores no calificados, la producción semanal va a aumentar porque está positivo, pero solamente nos va a aumentar 1280 unidades. Entonces aquí la producción semanal, en este caso, aumentaría en 1280 unidades. ¿Bien? Entonces ahí ya se ve más claro, chicos, ese comportamiento de qué y qué es lo que nos da la derivada parcial, esa información que podemos obtener de ella. Vamos a hacer acá un último ejemplo de esta para que nos quede más claro. Y nos dicen lo siguiente. Una empresa tecnológica estima su producción diaria
de unidades de software mediante la siguiente función. Mediante la función P, que es la producción de software, que depende de dos variables, de L y de K. Y la fórmula sería 50 por L elevado a la 0.6 multiplicado por K elevado a la 0.4. Esa es una función muy conocida, se llama la función de Douglas. Se trabaja mucho en economía, pero acá veámosla desde la parte de cálculo. Entonces nos dan esta función donde esas dos variables que son, donde L es la labor y es el número de horas hombre trabajadas. Es el número de horas que trabaja cada uno de los empleados de esa empresa y K es el capital. El capital que se haría en inversión en equipos. Y ese capital se mide en miles. Muy bien. Entonces, si actualmente la empresa utiliza 100 horas de trabajo, y tiene un capital de $50,000. Vamos a responder la siguiente pregunta. La gerencia quiere saber qué sería más eficiente en este momento. Ahora sí, la pregunta es, ¿contratar más personal o invertir en mejores equipos? Profe, ¿en mejores equipos o en más equipos? Pongámoslo así en palabras. Contratar más personal o invertir. Cuando digo en mejores equipos, acá sería aumentar la inversión, ¿cierto? Aumentar aquí la inversión de Aumentar el capital, ok. capital. Ajá. Pongámoslo mejor así. Contratar más personal o
meterle más plata pues a los equipos. Exacto, como por acá, tratar más proporcional o invertir más capital, ¿cierto? Que son nuestras dos variables. Bien. Para responder a esa pregunta, tendríamos que ver el cambio. ¿Cuál es el cambio en la producción semanal de software si aumentamos en una unidad el número de horas de hombre trabajadas o aumentamos en una unidad el capital? Entonces, esa información aquí ya la tenemos súper rápido con las derivadas parciales. Entonces, vamos a encontrar por acá la derivada parcial de la función con respecto a L. Y vámonos por acá. Entonces voy a derivar esto con respecto a L. 50 es una constante, K elevado a la 0.4 es constante y derivo esto, que es bajo el exponente y me queda L elevado a el exponente menos 1. Entonces por acá nos quedaría 50 multiplicado por 0.6 por L elevado a la menos 0.4 multiplicado por K elevado a la 0.4. La K nos queda igual. Todo esto acá multiplicado. Y por otro lado, vamos a ver quién sería la derivada parcial de la función producción con respecto al capital. Nos devolvemos por acá. Y ahora vamos a derivar con respecto a acá. Entonces, esto queda constante y la derivada de este bajo el exponente y nos queda acá elevado a la menos 0.6. Nos queda 50 multiplicado por L a la 0.6 por 0.4 por K elevado a la menos 0.6. Ahí ya tengo esas dos derivadas parciales y ya para saber el cambio vamos a evaluar en la información acá inicialmente que nos están dando que actualmente en la empresa tenemos 100 horas de trabajo por hombre y tiene un capital de 50.000. Notemos que acá, cuando nos hablaron de capital, nos está diciendo que esa inversión la medíamos en miles. Entonces no vamos a reemplazar 50.000, sino que vamos a reemplazar 50. Entonces si vengo aquí a esta derivada parcial con respecto a L y la evalúo en 100 horas y el capital en 50, esto nos da aproximadamente 22.74. Y si ahora vengo a esta función y la evalúo en lo mismo. Ahora, reemplazo la L por 100 y el capital. Nos están diciendo que era 50.000, pero como se mide en miles, entonces reemplazo la K por 50. Y esto nos da aproximadamente 30.31. Y ahí ya se ve la respuesta, ¿cierto? Queríamos saber qué iba a aumentar más la producción en ese momento. Contratar más personal o invertir en más capital en una unidad, ¿cierto? Y aquí vemos que es mejor, según esa función, invertir en más capital. Entonces, así, la conclusión sería la siguiente. Entonces, así vemos que la inversión en capital tiene un mayor impacto en la producción. Y es que por cada $1.000 extra,
sentidos, la producción aumentará. En 30, pongámoslo aquí, tomo la parte entera de esta, 30 softwares. Entonces, eso, chicas, es la interpretación de las derivadas parciales de una función con respecto a las variables. Nos dice cuál es el cambio que tiene la función cuando una de las variables aumenta, que es con respecto a la que derivamos, y la otra permanece constante. Entonces, vamos a dejar hasta acá por hoy. La próxima clase continuamos ya con este tema para terminar ya este tema completo para el primer parcial. Chicos, ¿hay alguna duda? Todo claro, profe. No, profe, muchas gracias. Listo, Vale, bueno, profe. chicos. Feliz noche para todos. Hasta luego. Hasta luego, Buenas noches, hasta luego. gracias, profe, Profe, hasta profe. luego. Luego. Hola, Profesora, ¿cómo estás? tiene un minuto, por favor. Sí, ¿Cómo claro. está, profesor? Luis Fernando, tú me enviaste un correo, ¿cierto? Sí, señora. No sé si tuvo pues ocasión de leerlo. Sí, lo leí, pero no alcancé a responderte. Cuéntame. Espera, Luis Fernando, voy a dejar aquí de grabar.